Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Bienvenidos a Vinimos, yo soy Marisol de la Fuente, la sommelier. Y yo soy Ariel Torres, el que hace las preguntas, bueno, a veces incómodas, a veces simplemente de neófito. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar de qué es una degustación, qué se hace en una degustación. ¿Vos sabés, Ariel? Es cierto, bueno, yo estuve en algunas y sé que hay una serie de pasos, pero si yo tuviera que hacer un listado ahora, francamente no me saldría bien y creo que es lo que le pasa a la mayoría, no sabemos qué es esto de una degustación. Así que hay pasos. Claro, tenemos varios pasos. Sí, una pregunta. Una pregunta. La que quieras. ¿Qué es una degustación? Empecemos por la definición, me encantan las definiciones. ¿Qué es una degustación? Me gusta esa pregunta. Cuando nosotros degustamos, en realidad estamos conociendo nuevos vinos, estamos aprendiendo de nuevos vinos, estamos probando si esos vinos nos gustan. En realidad, los pasos que seguimos en una degustación, que tiene mucho más que ver con el placer y con disfrutar del vino, provienen de algo que se llama cata, que básicamente en general está asociado a una cata técnica, donde... caramba, ¿qué es una cata técnica? En general, en estas catas técnicas, nosotros probamos los vinos siguiendo 3 pasos. ¿Quiénes son nosotros? Los sommeliers, okay. Los que evalúan vinos. Digo, pues si vos me preguntás a mí, nunca estuve en una cata técnica. Bueno, lo interesante... nosotros son los sommeliers. Claro, los sommeliers, fantástico. Los que escriben de vinos, los estudiosos de vinos, los enólogos. Los que saben. Los que pueden identificar algo que es fundamental. Una identificación que se hace a ciegas. ¿Cómo a ciegas? Claro. Los 3 pasos, que ahora vamos a entrar en esos pasos que habitualmente usamos en una degustación, cuando estamos con amigos, en una vinoteca y demás, que lo hacemos más que nada para comprender el vino. Bueno, esos 3 pasos en general, cuando vos estás haciendo una degustación técnica para evaluar un vino, los haces a ciegas. O sea, con los ojos vendados. No, con las etiquetas tapadas. Ok, bueno, es lo mismo. Bueno, parecido, es verdad. Entendí. Bueno, fantástico. ¿Cuáles son los pasos entonces? Yo recuerdo que el primero, y ahí vos me vas a ilustrar, es visual y que es distinto con los blancos que con los tintos. Es correcto. El primer paso, tenemos un paso 0, pero supongamos que arrancamos por este primer paso. El primer paso es la vista. El segundo paso va a ser la nariz. Y el tercer paso va a ser los sabores, el gusto. ¿El paso 0? El paso 0 en realidad es una cosita de esas que hacemos los sommeliers o los que por ahí estamos más metidos en el mundo del vino, que es que cuando te sirven la copa, la olés sin moverla. Entonces, no, ¿cómo es eso? Claro, la olés sin que haya ningún movimiento del líquido. Obviamente siempre estamos hablando de vinos tranquilos, no de vinos espumantes. Está bien, pero hubo un movimiento cuando se claro, sirvió. Por supuesto, hubo una leve aireación en el servicio. La olés para tener un primer impacto y ahí arrancás con estos 3 pasos que acabo de decir. Porque a lo largo de estos 3 pasos vos vas a ir moviendo la copa y el vino se va a ir abriendo y el aroma inicial de esa primera vez que lo oliste se puede mantener o puede cambiar. Ok, ¿y qué te dice esa primera impresión, el paso 0? Ese paso 0 en realidad nos marca la intensidad aromática, la complejidad aromática de ese vino sin necesidad de que pase por un proceso de aireación. Okay. Pero bueno, eso es como ya hilar muy finito. El primer paso en una degustación es la vista. Uh-huh. Y en la vista, como vos decías, va a variar un poquito si es vino blanco o si es vino tinto. Pero básicamente lo que vamos a mirar, inclinando la copa, digamos, con la base de la copa hacia tu cuerpo y la boca de la copa hacia adelante. Sobre una superficie blanca. Sobre una superficie blanca, siempre, que es la única forma de ver bien los colores, es ¿cuál es el color de este vino? ¿Sí? El color del vino se va a observar en el centro del líquido cuando vos inclinás la copa. Uh-huh. Y ahí es donde vas a hablar de cuál es el color. Pero hay algo más que vamos a observar en la vista. Si estamos frente a un vino blanco, como el que yo tengo justamente ahora en mi copa, porque grabamos el podcast con un vino, obviamente. Obviamente. Yo tengo el blanco, él tiene el tinto. Cuando inclinamos la copa, vamos a ver algo que se llama herradura.
van a ver, al tenerla inclinada, que se genera con una forma de herradura un borde como con un color diferente, y ese color diferente en los blancos nos está hablando de los reflejos. Eso es alrededor del borde de la copa, ¿sí? La herradura. La herradura es en la base de la copa. Cuando yo inclino el líquido, van a ver que en la base se va a formar algo con una forma de herradura. Muy bien. A diferencia del tinto, que al inclinarlo se forma lo que se llama la lengua, que es el borde superior del líquido, y ahí es donde miramos los reflejos. Por ahí sin verlo es un poquito más difícil, pero... Le podemos dejar unas imágenes en el blog después para mostrar que no es totalmente difícil, de todas maneras, y en cualquier degustación Pero sale. digo, más allá de estos detalles finitos, lo que hacemos al mirar color, al mirar, digamos, el vino, son varias cosas. Y acá es donde empieza esto de, no es lo mismo si estoy haciendo una cata técnica que si estoy haciendo una degustación compartiendo con amigos o con colegas. ¿Viste cuando ves una película donde hay un sommelier y el sommelier agarra la copa, prueba el vino y te dice, esto es un chateau de tal año? Mentira. Ok. No es viable. No con ese nivel de exactitud. Pero sí, al hacer estos pasos, vamos obteniendo información que nos va a hablar del vino y nos va a permitir al final poder hacer una descripción más allá de lo que podría decir la etiqueta, que no la estamos viendo. ¿Sí? Entonces, en la vista yo puedo saber el varietal, por el color. Puedo saber la edad. Varietal es la uva, o sea, si es un Cabernet Franc, un Cabernet Sauvignon, lo que sea. Podría suponer que varietal es. Por los reflejos, ya sea de blancos o de tintos, eso también me está dando información acerca de ese vino, y sobre todo el color en general me está hablando también de la edad del vino. Entonces yo solo mirando la copa... Pará, en el caso de un tinto, por ejemplo, que son los que me interesan a mí, cuanto más color teja tiene, más antiguo. Cuanto más color violeta tiene, más nuevo. ¿Es algo así? Sí, cuanto más intensos podemos decir los colores, más vivos, estamos hablando de vinos más jóvenes. Los vinos tintos con el tiempo van palideciendo y se van moviendo a colores más terracota, teja, tierra. Y con los blancos eso es un misterio para mí. ¿Cómo es con los blancos? Pasa lo contrario, se van volviendo más ocres y amarillos intensos. Se van oscureciendo con el paso del tiempo. De hecho, cuando vos estudias hay una curva que te muestra que tanto el blanco como el tinto, dependiendo su evolución, en algún punto podrían llegar a tener colores muy similares. Mira. Es excepcional, es técnico, pero como uno oscurece y el otro se va poniendo más, como más teja, más amarronado, bueno, en algún punto se podrían cruzar. Vamos a hacer al segundo paso. Ya estamos bien con la vista y vamos a... Nos vamos a la nariz. Ah, mira. Acá ya obtuvimos algo de información en vista, nos olvidamos un poquito de las piernas y las lágrimas, pero lo vamos a dejar para otro podcast porque eso siempre me lo preguntan en las degustaciones. Muy bien. Que eso lo identificamos en vista. Igual, no, pero pará, vamos a decirlo ahora. Hay algo más que se ve en la parte de la vista, si que nosotros movemos la copa, escuchen ahí que estoy moviendo la mía sobre la mesa. Muy bien. Van a ver que se forman unas gotitas que van cayendo a través de la copa, ¿no? En la Muy copa. Bien. Nosotros lo que miramos es si son finitas o gruesas, si caen rápido o lento. ¿Y se llaman? Lágrimas o piernas. Muy bien. Yo les digo lágrimas, y lo que nos va a estar diciendo esto es, muchas cosas nos puede decir. Nos puede estar hablando de la densidad del vino, nos puede estar hablando de la gradación alcohólica, nos puede estar hablando de que tiene azúcar residual. A ver, cuanto más gruesa es más alcohol, cuanto menos gruesa. En general sí, okay. O puede ser un vino dulce, por ejemplo. Ah, mira, y cuanto más gruesa más azúcar. ¿Sí? Entonces, no es que sean mejores ni peores, yo siempre aclaro esto, todo lo que describimos no es que es mejor o peor el vino, habla de un estilo. Bien. ¿Sí? Entonces, en vista yo puedo usar varietal, edad, gradación alcohólica, si tiene azúcar residual, si tiene más o menos volumen. Aclaramos que el grueso de las lágrimas en el caso del vino no tiene ninguna relación con lo que podría ocurrir en la vida, por ejemplo, con las lágrimas y el alcohol. No, seguimos. Vamos a la nariz. Y no se vuelvan locos los que están escuchando, es práctica y uno va aprendiendo de ver estas cosas con el tiempo. Nos vamos a la nariz. En la nariz, nosotros los sommeliers siempre decimos que hay 3 niveles o 3 tipos de nariz. Bien. La primera, que habla un poco más del varietal, ¿sí? Donde aparecen las frutas, los vegetales.
los elementos propios del varietal, por decirlo de alguna manera. Una segunda nariz donde aparecen aromas del proceso productivo. Y una tercera nariz que tiene más que ver con el proceso con la evolución de del guarda vino. y evolución del vino. Muy Correcto. Entonces, acá algunos tips para no marearlos con cada uno de estas tres narices. ¿Qué tienen que buscar en la copa? Les tiro como un checklist súper básico para que piensen cuando traten de hacer esto en sus casas. Si estás viendo blancos, las dos grandes líneas, y estoy haciendo una súper generalización, son: ¿tiene aromas de frutas tropicales o tiene aromas de frutas cítricas? Bien. Y a partir de ahí se desgranan distintos perfiles aromáticos, y obviamente acá yo no mencioné que hay muchos vinos blancos que tienen aromas vegetales. Bien. ¿Sí? Entonces, lo primero, identifiquemos siempre fruta. Bien. Eso es lo más importante, porque Bien, eso nos va a estar hablando del varietal. Dale. Y si En el fueran caso de los tintos, ahí va. Los dos caminos son frutas rojas, frutilla, cereza, puede entrar la ciruela, frambuesa. Frutas negras, arándanos, casís, ¿sí? Y en el medio hay un gran abanico. Si ustedes me preguntan de qué color es el membrillo, bueno, ahí vamos viendo cómo ¿De qué color? Claro, porque frutas rojas, frutas negras, digamos, ok, ¿a dónde lo ok. encajamos? Sí, yo ya en medio me perdí porque no podría reconocer. Pero está buena la idea de que vos por lo menos podés separar en dos al momento Es un de checklist, ir al nariz. exacto, checklist mental, por qué camino vamos yendo, y a partir de ahí, bueno, nada, vamos desgranando segunda nariz del proceso productivo, tercera nariz que son los aromas que te aporta la madera. No existe el olor a madera, bueno, existe en algunos vinos, pero la madera te aporta otras cosas. Claro, todo correcto. Vainilla, chocolate, cacao, Correcto. cuero, no inventamos cosas. Ok, la nariz dice mucho, ¿cierto? Un montonazo. Bien, digo, porque por ahí parece como snob, ¿sí? Cuando alguien huele un vino, dice, este se está haciendo el canchero. Sí, está oliendo el vino. totalmente. Sin embargo, la verdad es que la nariz dice muchísimo acerca del vino. Sí. Y por último, en boca. Boca, ¿qué buscamos en la boca? Hay varias cosas que buscamos en la boca. Lo primero va a ser la entrada. Cuando escuchen un sommelier decir es amable, tiene una entrada amable, en realidad lo que te está diciendo es, la punta de la lengua es la parte de la lengua que siente los sabores dulces. Mira, Entonces, cuando alguien te dice que un vino tiene una entrada amable es porque tienes una sensación en la punta de la lengua de dulzura. mira. ¿Significa que tiene azúcar? No, el alcohol te da sensación de dulzura. ¿En serio? Sí, entonces dependiendo el perfil del vino, vas a tener un impacto más o menos agradable, más seco o más dulce. Como no es un vino dulce, decimos que es un vino amable. Mira. Después pasa el vino a la boca. ¿Qué vamos a buscar? Centro de boca. En lo que sería la boca, adentro de la boca, todo nuestro paladar y demás. Bueno, a ver qué relación tiene con lo que encontramos en la nariz. ¿Están esas mismas frutas? ¿Están esos mismos aromas? ¿O no? Después vamos a pensar un poco en la acidez del vino. ¿Dónde sentimos la acidez? En la mandíbula, en los dientes de abajo, digamos, en esa zona sentimos que salivamos, como cuando tomás algo cítrico o mordés algo cítrico. Sí, todo el mundo sabe, sí. Bien. Cuando chupas un limón, digamos. Exactamente. Exactamente. Esa es la acidez, bueno. Que lo vas a sentir buscar. mucho más suave, aunque el vino sea horrible, siempre esa acidez no va a ser la de un limón. Oh, pero por la supuesto, vas a pero es para dar un sentir así. ejemplo. Exacto. Correcto. Los blancos van a tener un poquito más de acidez. En Correcto. general, los tintos la necesitan. Si los vinos no tuvieran acidez, y en otro podcast hablamos de esto, no los podríamos tomar. No, te mata el alcohol. Te ¿no? mata el alcohol, sentirías que te queman. Y lo último, o no lo último, sino parte de lo que vamos a sentir, o tratar de sentir, sobre todo si es tinto, es el tanino. El tanino es una sensación táctil en la boca, y lo sentimos en las encías, sobre todo en la parte superior. Ujú. Vamos a tragar o no, o lo podemos espitar si estamos probando un montón. Y lo que vamos a evaluar después es algo que se llama retrogusto, que es algo que se siente en la zona del cuello, de la garganta. Y son los sabores que quedan en esa zona. Y la persistencia, que es cuánto tiempo esos sabores duran en nuestra boca. La última, antes de cerrar. Una vez un enólogo me dijo que oliera la copa cuando ya no quedaba nada en la copa, cuando quedaba solamente el fondito. Y es verdad que todavía ahí hay un dato más. Lo dejo porque es un dato de la boca del caballo, como se dice,
de un enólogo, y es verdad que cuando uno huele una copa en la que hubo un cierto vino, sí, quedan ciertos aromas. Quedan unos aromas residuales que son muy interesantes y que pueden resultar en una evaluación. ¿Es así, Marisol? Sí, tiene que ver con eso, es verdad. Recordemos que lo que genera los aromas, esas moléculas son volátiles, algunas más que otras. Algunas cuando movemos la copa y aireamos suben y rápidamente desaparecen o mutan, otras permanecen en la copa, que es lo que ocurre en estos casos que vos describías. Y nos van a estar contando algo distinto del vino. Entonces, resumen. Vista nos habla de la edad, del varietal, de la cantidad de alcohol, del azúcar. Nariz nos habla de los aromas de ese vino, y esos aromas nos van a estar diciendo un montón de cosas. Nos van a estar hablando de si es varietal, si tuvo fermentación maloláctica, si pasó por madera o no pasó por madera, cuánto tiempo estuvo ahí, dependiendo de cómo sea ese abanico de aromas. Y vamos a terminar de cerrar nuestra conclusión o definición del vino en la boca para ver si todo lo que vimos, sentimos en la nariz, tiene que ver con lo que sentimos en la boca o no. Después de todo esto, vamos a poder hacer una descripción del vino. Pasa a veces, me vas a corregir si estoy equivocado, que por ahí en nariz el vino es divino y en boca no dice nada. Va a haber casos en los que en nariz dice poco y en boca se despliega mucho más, etcétera, etcétera. O sea que los 3 pasos son fundamentales. Totalmente, y de hecho hay una forma de denominar a un vino que tiene los mismos aromas en la nariz que sabores y aromas en boca. Se le dice franco. Franco, correcto. Cuando escuchan esta palabra es porque pasa esto. Ahora, ¿es mejor o peor si tiene los mismos aromas y sabores, etcétera, en nariz, boca? No, tiene que ver con los estilos del vino. Y cierro con esto. No evaluemos como bueno o malo a un vino por algún elemento aislado. Los vinos tienen estilos, tienen distintos tipos de diseños y distintos objetivos al momento de ser producidos. Por lo cual, para mí, como sommelier, no hay vinos ni buenos ni malos, hay vinos diferentes. Nos vemos en el próximo capítulo de Vinimos. Aquí vinimos. Chao. Chao.